programa solamente los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Pero los programas que hacemos en Radio Jurídico son temas que están ligados netamente a hechos de vital importancia que se relacionan al derecho en todos sus ámbitos, partiendo del derecho constitucional, las leyes de menor jerarquía, así como también últimamente estamos dando ciertas conferencias y exposiciones con relación al nuevo modelo del Código Procesal Penal. Pero el día de hoy hemos visto por conveniente hacer una invitación a un gran personaje, al señor Pablo Liseta Ladera, quien es el presidente de la Federación Departamental de las Comunidades Indígenas de Lima, provincias, y de la Coordinadora Nacional de las Comunidades Campesinas Indígenas del Perú, de CONACYT. También hemos invitado a la señorita Clender Valiente Ray, quien es secretaria de Servicios Sociales de la CONACYT. Estamos en esta invitación, vamos a tener la gran oportunidad de contar con el saludo de nuestro gran amigo Pablo Liseta Ladera. Adelante, amigo Pablo Liseta. Muy buenas tardes a todos los que realmente le dan seguimiento paulatinamente a esta gran prestigiosa canal de televisión y un medio de comunicación que poco a poco ha ido compenetrándose con la dinámica y el quehacer de los pueblos, que son las comunidades campesinas y nativas, ¿no?, de gran dimensión. Gracias por este espacio que nos brinda, doctor Emiliano Vargas. De igual manera, usted identificado y preocupado siempre con estos temas tan difuso y ambiguo, pero muy importante en estos tiempos, que son las comunidades campesinas y nativas en el país. Créanme, Pablo, que es la primera ocasión que en nuestro programa de plenario jurídico haremos una entrevista a su persona, porque sabemos que usted conoce en el fondo y en forma todo lo que se relaciona a los temas de nuestras comunidades indígenas de todo nuestro territorio nacional. Pero vamos a ir por partes. Sabemos que en el cargo que tiene usted, un cargo que lo desempeña con mucha ética, con muchos principios y valores que siempre se caracterizan en su persona, hablaremos de nuestro territorio, de nuestras comunidades campesinas indígenas, primero dentro del parámetro de nuestro territorio, que está dentro de nuestra provincia de Huaral, que son 36 comunidades campesinas, como muy bien me ha señalado, que también las conozco de cerca, porque también soy hijo de campesino, y sin duda alguna somos hijos de campesinos, mi queridísimo Pablo Liseta Ladera, del cual nos honra y somos felices porque jamás podemos olvidar nuestras raíces. ¿Qué historias usted, lógicamente sabemos que para entrar en un tema de conversación, si nosotros no conocemos como marco teórico lo que es la historia de nuestras comunidades campesinas, en este caso de las 36 comunidades campesinas que pertenecen a nuestra provincia de Huaral, estoy seguro que usted paso a paso nos hará conocer para que el público, tanto de Huaral como de Chancay, y no solamente a nivel de nuestra provincia y del distrito, sino que también este programa, en estas circunstancias, lo están viendo a nivel internacional. Sabemos que México, Colombia, Venezuela, Bolivia, nos están viendo en estas circunstancias a través de este programa de cable internacional. Lo dejamos en su ponencia y estoy seguro que usted nos hará conocer paso a paso lo que es históricamente nuestras comunidades campesinas de nuestra provincia de Huaral. Efectivamente, doctor Emiliano Vargas, partiendo de nuestra propia realidad, el que le hable es comunero de la comunidad campesina San Pedro de Pirca, así como usted lo es comunero de la comunidad campesina de Ravira, ¿no? Y efectivamente hay mucho que decir en estos últimos tiempos acerca de este tema de las comunidades campesinas indígenas en el Perú. Partamos de que las comunidades campesinas o los pueblos indígenas congregados hoy en comunidades campesinas y nativas es un sector social dentro de la sociedad que tiene miles de años de existencia y encierra grandes valores
inéditos, ¿no? Uno de los valores es su propia idiosincrasia, su dinámica, su sabiduría. Otro de los valores es las relaciones de producción colectiva, tierras comunales. Otro de los valores es su órgano de gobierno, su asamblea comunal. Otro de los valores es sus faenas comunales, cómo a través de la historia han ido conviviendo como comunidad desde miles de años de existencia y no se han logrado desmembranar hasta el día de hoy. Hablamos dentro del derecho natural. Efectivamente. El derecho natural que a través del tiempo grandes filósofos como Hobbes, como Kelsen, como Kant, hoy día nuestras comunidades campesinas también gozan de un derecho positivo porque están amparados en nuestra Carta Magna, que es el derecho constitucional. Así es. Pero no solamente dentro del marco del derecho constitucional, que es la ley madre y es la que está sobre encima de todas las otras leyes. Así es. Pero sin embargo también podríamos decir a ciencia cierta que nuestras comunidades campesinas gozan de su propia ley. Y eso es la ley justamente la 24656, y que su territorio comunal, dentro de esa misma ley, están amparados en su artículo 7 y su artículo 8. Eso es dentro del marco jurídico, pero dentro del marco fáctico que usted nos está haciendo conocer, Pablo, como el personaje más importante, en este caso, el que defiende permanentemente los derechos y los intereses de nuestra comunidad, continúe usted con su exposición. Efectivamente, para arribar al tema en sí, de lo que estamos en estos últimos 5, 8 años, ¿no? Tenemos que hacer una cuestión de antecedencia. ¿Qué son las comunidades, los pueblos indígenas, qué son las comunidades campesinas y nativas hoy en el Perú? Ya les he manifestado en líneas generales que después todo un bagaje histórico, es la célula viva del Perú profundo. Desde años, desde que se formara más antes, este es preexistente a la época republicana, no era como comunidades primitivas, como parias, como ayllus, como comunidades indígenas y luego, últimamente, comunidades campesinas. Pero es esa misma vena que viene, pero esa es la misma historia, es el mismo rostro, es el mismo reflejo, es la misma idiosincrasia, es la misma organización social. Muchos estudiosos, hasta inclusive europeos, fríamente se han llevado estos conocimientos incluso colectivos, la sabiduría con el otro valor importante que ha contribuido con el desarrollo en la producción agrícola, en la ciencia y la tecnología, es la cosmovisión, que tienen un valor inexorable en las comunidades. Ese comunero andino amazónico, tratando exclusivamente de nuestra casa que es Perú, como ligada a la naturaleza, el hombre andino amazónico y la naturaleza, cómo han convivido como comunidad y cómo han sabido doblegar a pesar de los fenómenos naturales, cómo han podido seguir viviendo como comunidad. Es decir, hay una mixtura de elementos y de componentes para que hasta hoy existen con todos estos elementos, para que exista como comunidad. Es la célula viva, repito, del Perú profundo, ¿no? Como miles de años de existencia. Llega la época republicana, efectivamente sufrimos un pequeño bache histórico, pero no pudieron matar el pensamiento comunal. Hubieron dispositivos que eminentemente, porque España vino con la famosa Constitución romana. ¿Por qué decimos esto? No porque hemos parafraseado, porque los mismos moldes y el esquema que tiene hasta actual los gobiernos no se dejan de alimentar de esa Constitución romana que vino a implantarse en América Latina.
en México con los aztecas, concretamente en Perú, hablando de casa, con los incas. Pero no destrozaron ni a los mayas, ni a los incas, ni a los mapuches, ni a los guaranis, y todas las organizaciones indígenas en América Latina. Y lo más hermoso que en Perú se sigue viviendo como comunidad. Una sociedad pura, auténtica. Donde verdaderamente todavía, bajo su órgano de gobierno, que es su Asamblea Comunal, que es un órgano directriz, que es su estatuto y su reglamento interno para dirimir la se sigue autodeterminando por sí solo estas organizaciones sociales, costa, sierra y selva, las comunidades campesinas. Una auténtica cultura histórica. Efectivamente. El Estado occidental tiene una constitución, con el perdón que se merece nuestros gobiernos, el Estado criollo que tenemos actual. La primera constitución política del país lo reconoce, no le otorga el derecho, lo reconoce porque ellos practican, pragmáticos, sinuosos. Entonces diríamos, sigue la continuidad histórica de los pueblos indígenas en América Latina y el mundo, y concretamente en Perú. El propio gobierno le otorga las resoluciones como tal. Efectivamente, porque su vida, usos y costumbres entonces, en 1920, lo analizan, lo evalúan y dice, hay que reconocer ese derecho que ellos practican. Es un derecho histórico inalienable que estos pueblos ancestrales practican y hay que reconocerlo. No nos otorga, nos reconoce. La vida, usos y costumbres de los pueblos se convierten en ley en la Constitución de 1920. Pablo, pese que en un buen tiempo estuvo en la mano de los virreyes. Efectivamente, ya le he dicho que ha pasado toda una serie de golpes bajos y golpes altos, y bien alto también, del tratamiento insólito, lesivo, agredido los pueblos, pero se arrinconaron un momento en los Andes y como se arrinconaron en el monte, pero no lograron desmembranar la comunidad, Y nosotros los indios les compramos nuestro territorio. Efectivamente. Que nos pueden decir que no somos propietarios. Efectivamente. Esa sociedad... Y les compramos en libras esterlinas. Efectivamente. Esa sociedad humana, fraterna, solidaria, colectiva. Qué bárbaro, para que sea sociedad han pasado millones de años. Es la dignidad auténtica. Efectivamente. Y en Perú. La dignidad auténtica en Perú. A pesar de las debilidades, porque hay factores internos y externos que obviamente en este siglo y en este tiempo y en este momento... Decir también endógenos e exógenos. Efectivamente. No, a pesar de ello, existen las 7.260 comunidades campesinas y nativas hoy en el país. A lo largo de mi recorrido en este país, porque también tenemos ciertas pinceladas por América Latina. Casi el 40% del territorio nacional. Somos el 75%. Somos 25 millones de hectáreas del territorio nacional. Somos 11 millones de comuneros indígenas y somos 7.260 comunidades campesinas y nativas en el Perú. Somos una gran mayoría. Ojalá, Pablo, que en estas circunstancias los estudiantes de Derecho, los magistrados, las autoridades de gobierno, nuestra gente, tanto de la provincia de Huaral como de Chancay y a nivel nacional, escuchen esta amplia exposición de cultura, de sabiduría de Pablo Niceta Ladera con relación a nuestras comunidades campesinas del Perú. Continuamos, Pablito. Efectivamente, hacer todo un resumen es amplio, es genérico, pero medularmente, por eso cuando yo me hice comunero, sabía en qué espacio me estaba metiendo, y cómo me iba a desarrollar como un sujeto activo o conformista. No, darle vitalidad, oxigenarle, sacarle más o menos con ciertas luces, para seguir continuando como pueblos indígenas, como comunidades campesinas y nativas en el Perú. Sin embargo, ya en 1933 hay un pequeño declive, pero todavía en 1933 se dice,
Por ejemplo, hablando del punto central, las comunidades campesinas y nativas en el Perú son personas jurídicas, nos reconocen así. Tienen autonomía propia o autonomía organizativa y económica. ¿Por qué autonomía organizativa? Porque es su asamblea la que autodetermina su destino, su vida, sus planes de acción al interior de la comunidad. ¿Por qué autonomía económica? Porque son dueñas de sus tierras, dueñas de sus recursos, de su fauna, de su flora en la selva, de todos los recursos. ¿Por qué no podríamos decir lo que después vino, que el Estado es dueña de la tierra 15, 20 centímetros para adentro? Pero ¿por qué, si hablamos de eso y hacemos un paréntesis, por qué el Estado no puede concertar con estas sociedades ancestrales? Y juntos, Estado, sociedad civil, que son las comunidades campesinas y nativas, e inversionista, podemos maximizar el desarrollo. Entonces el Estado debe garantizar, desarrollar estas iniciativas porque tienen ingentes recursos, estas 7.260 comunidades campesinas. Tema eminentemente amplio. Y muchas hablar, veces ambiguo y difuso para los estudiosos. De una teoría general del Estado. Efectivamente. Hablar de Estado y hablar de sociedad. Así es. Hablar de Estado como poder y hablar también de la sociedad como pueblo. Nuestras comunidades campesinas que nunca han dejado de ser dueñas y serán de por vida y por siempre, y que jamás estas tierras podrán ser arrebatadas bajo ningún pretexto. Así es, porque lo contempla la Constitución del 33, doctor, como usted bien sabe. La Constitución del 33, desde el 20 ya viene diciendo sobre las tierras. Las tierras son inalienables, inembargables, imprescriptibles. Las comunidades campesinas y nativas tienen personería jurídica, ¿no? Son autónomas en sus decisiones y habrá que consultarles si cualquier ente y el propio Estado tiene que hacer dentro algo. Eso es lo que eso se ha vulnerado. Entonces, el año 1979, la Constituyente también dice, con el mismo término del 33 y del 20. Es inconsistente porque nadie puede inmiscuirse ni tratar de romper o transgredir o violentar esta norma de derecho constitucional, y no solamente nacional, sino también que está amparado por derechos, por convenios internacionales. Así es. Los derechos de las comunidades campesinas del Perú y de todas las otras comunidades, como por ejemplo en México. Y eso se respeta por su cultura, por su idiosincrasia y por lo ancestral y lo histórico. Así es. Porque ¿qué sería, por ejemplo, como una institución que de repente, que de alguna manera ha pretendido o pretende actuar como un acto de intromisión y violatorio a nuestras normas de derecho constitucional? Hoy día, los campesinos, los que denominamos campesinos e indios, que somos los auténticos peruanos, estoy seguro que nos ponemos de pie. ¿Tú qué dirías? Así es. Ha habido ya ciertas arremetidas en estos últimos 40, 60, 70 años, pero muy fuertes y lesivos con triplemente. Ya la Constitución del 79 todavía se mantiene, que las tierras de las comunidades campesinas y nativas son inembargables, inalienables, imprescriptibles, y tienen autonomía, porque tienen personería jurídica, etcétera, etcétera. Siguen todavía en el artículo 88 y 89 de la Constitución. Es todo un Estado. Efectivamente. Es un Estado en pequeña escala. Claro. Pero es un Estado grande en América Latina. Es un territorio. Y a nivel de toda la República somos prácticamente Así es. el más extenso de toda la población peruana. Entonces, ¿qué ocurre en 1900? Y con plena soberanía. Ha venido desgastándose poco a poco el Estado por no saber